Parashá 22. Vayaquel reunió. Hoy vamos a ver 3 palabras. Vamos a meditar en 3 palabras y vamos a ver cómo se conectan una con otra. 3 palabras y son Shabbat, muerte, vida eterna. Son 3 palabras que están perfectamente conectadas y nosotros hoy vamos a meditar en esta parashá número 22. Estamos en Ministerio 710. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están? Reciban saludos de su amigo Ernesto Rosas de Ministerio 710 y estamos transmitiendo desde la ciudad de Pachuca, Hidalgo, México. Reciban saludos, un abrazo fuerte y bueno, gracias al Padre Eterno que nos permite llegar pues a un Shabbat más, un día más para honrar al Rey del Universo. Y pues bueno, precisamente yo les decía en la introducción que vamos a ver 3 palabras, Shabbat, muerte, vida eterna, y vamos a ver cómo se conectan estas palabras. Y bueno, es la parashá número 22, Vayaquel reunió, Éxodo 35:1 al 38:20, y Primera de Reyes 7:13 al 26. Y estaba yo aquí observando, hice mi lectura y pues me llamó la atención que aquí en el capítulo 35 del 1 al 3 está conectado o es como una continuación del capítulo 34-29. Entonces vemos ahí que el Eterno escribió sobre esas tablas, las tablas que se conocen, las tablas del pacto, los 10 mandamientos. Y pues fue el tiempo que estuvo Moshe con el Eterno, fueron precisamente 40 días y 40 noches. Según las fechas están del día 1 del mes de Elul hasta el día 10 del mes de Tisri. Y pues estamos viendo que en ese día 10 es lo que nosotros conocemos de acuerdo a las fiestas, es Yom Kippur. Y pues Moshe dice ahí que descendió de ese tiempo que estuvo con el Eterno y desciende precisamente con el rostro resplandeciente. Pues hemos hablado, ¿no?, de que cuando está delante de la presencia, pues esa misma influencia divina pues se reflejó en lo que es Moshe. Había un rostro resplandeciente, había mucha luz. Pero bueno, ahorita no es el tema que vamos a manejar, sino que vamos a ocuparnos en esta parte de Éxodo 35 del 1 al 3, precisamente después de estar 40 días y 40 noches. Fíjense cuál fue el tema que abordó Moshe. Dice que esto sucedió precisamente un día después de Yom Kippur. Después que descendió con las tablas, empezó a hablar un tema que es el tema del Shabbat. Y algo que nos muestra en lo que Moshe dijo, dice que el Shabbat es en honor a Yahweh. Y yo creo que aquí es donde vamos a meditar unos momentos. El Shabbat es en honor a Yahweh. El Shabbat no tiene que ver con una acción de una religión. No, pues eso es del judaísmo o de los... también hablan de los, ¿cómo le llaman? De los del séptimo día, los sabáticos, y bueno, hay mesiánicos, judíos mesiánicos, bueno, por denominaciones yo creo que no paramos. Pero las personas que de alguna manera están reservando el día de reposo, los identifican de esa forma, ¿no? No es que son judíos, por lo general dicen eso.
Pero si nosotros vemos realmente aquí qué es lo que nos está mostrando, pues nos vamos a dar cuenta que realmente lo que está sucediendo es que el día de reposo no es una acción o una actividad religiosa, sino es un día para dar honor. Honor al Rey del universo, honor al que creó todas las cosas. Y aquí es el punto que yo quiero remarcar. El Shabbat es para dar honor al Rey, es el día de reposo. Y yo sé que hay algunas personas, porque me lo han dicho, dice, bueno, mira, y yo creo que ese comentario es con tinte de mucha religiosidad, de santidad, o no sé qué pretenden, pero me dicen, mira, para mí, para dar honor son todos los días. Todos los días yo le doy honor al Rey. Y yo creo que es correcto esa manera de pensar. En cuanto a dar honor, debemos hacerlo todos los días. Ahora sí que las 24 horas del día y 7 días a la semana tenemos que dar honor al Rey. Pero aquí hay una situación. Si el Rey dijo y apartó, y lo vemos desde Génesis, que él después de terminar con la creación, también el Shabbat fue parte de un diseño, también el Shabbat es parte de esa creación, y tiene lo que es el día de reposo, y él lo apartó, dice aquí, lo santificó, escogió el día número 7 para santificar, y la palabra santificar significa apartar. Si él hizo eso, ¿por qué voy a ponerme en contra del Rey? Eso es rebelión. Si el Rey dijo, yo quiero un día de reposo para que se me honre, y si yo vengo y le digo, mira, Rey, está buena tu propuesta, pero yo pienso que deben de ser 7 días, no nada más uno. Y yo voy a hacer 7. Entonces, aunque suena como que le estás dando mucha honra, muchísima honra, en verdad no es así. Es todo lo contrario, porque eso se llama rebelión. Y si tú estuvieras delante de un rey, o sea, de un rey humano, y llegas tú con una propuesta diferente a lo que el rey ya estableció, decretó, y tú llegas con que no, sí, no, vamos a hacerlo de esta manera, pues mira, hablando de los reyes humanos, lo más seguro es que tu cabeza vuele. O sea, es digno de que se te corte la cabeza. ¿Por qué? Porque estás contrariando un decreto de un rey. Y si eso sucede en la forma humana, ahora imagínate delante del Rey del universo que puede suceder si nosotros venimos y contrariamos al Rey, y lo podemos contrariar de la manera de decir, no, un día no, van a ser 7. O simplemente otra manera de contrariar o ir en contra, porque eso de ir en contra se llama rebelión. Rebelión es decir, no, un día no, son 7 días, eso es rebelión. Pero también es rebelión cuando la persona dice, no, yo no voy a celebrar el Shabbat. Eso es de los judíos y yo no soy judío, yo soy X denominación, X religión. Y bueno, pues ahora sí, simplemente no lo quieres obedecer. Eso también se llama rebelión. O también rebelión es cuando dicen, no, ya no va a ser el sábado, ahora va a ser el domingo. Ese va a ser el día de reposo. Entonces estamos viendo aquí 3 formas de rebelión en contra del rey. Y esas 3 formas de rebelión son dignos de cortar cabeza, por decirlo así, hablando en los tiempos antiguos. Alguien que se pusiera de esa manera rebelde en contra del rey y decírselo en su propia cara, era digno de que la cabeza volara, digno de muerte. Y por eso nosotros leemos ahí, precisamente en Éxodo 35, que esta desobediencia de quebrantar el Shabbat es digno de muerte. ¿Por qué? Porque estás contrariando al Rey del universo. Y aquí estamos viendo a Moshe que lo está mostrando, está diciendo, mira, el Shabbat es así,
Y aquel que no lo obedezca, aquel que no se someta a obedecer el Shabbat, simplemente esa persona es digna de muerte. Digna de muerte. Entonces nosotros no podemos jugar contra, o no podemos oponernos contra el Rey del universo. No podemos jugar con sus mandamientos de este sí, este no. Cuando el Rey del universo establece un orden, porque los mandamientos, yo quiero decirte que los mandamientos nos conectan con el Rey. Y los mandamientos, de alguna manera, cuando nosotros ya estamos decididos a obedecer, esos mandamientos van a ampliar nuestra manera de pensar, nos van a llevar a otro nivel espiritual, donde vamos a ser más sensibles a la voz del Rey. Entonces el Rey, cuando establece los mandamientos, que viene siendo, hablando de esa relación matrimonial que es la ketubá, ¿sí? Y donde hay un compromiso de amor, un compromiso de amor, de obediencia a los mandamientos, como lo que sucede en un matrimonio, pues eso va, por ejemplo, en un matrimonio, cuando los dos están responsables en su compromiso de amarse, de protegerse y de serse fiel, eso los va a llevar a otro nivel de confianza, porque la intimidad genera confianza en un matrimonio. Entonces, si nosotros estamos igual en una intimidad con el Rey eterno, y porque amamos a nuestro Rey, nos sometemos a sus mandamientos. ¿Por qué? Porque estamos en alianza, hemos hecho un pacto, nos hemos comprometido a obedecer sus mandamientos, nos hemos comprometido de mantener nuestra conciencia limpia delante de Él a través de la obediencia de los mandamientos. Y todo eso debe de ser y es el resultado de nuestro amor hacia Él. Una de las señales que identifica al pueblo de Dios es precisamente el Shabbat. El Shabbat es una señal. Lo decíamos en las enseñanzas anteriores de la Parashá. Es una señal. Y fíjense, nuevamente nos vuelve a mencionar y empieza con el Shabbat, y es el tema que voy a desarrollar. Aunque viene el santuario, hay varios temas que me llamaron la atención. Pero bueno, dicen que el que mucho abarca, poco aprieta. Y yo prefiero que esto quede bien claro en sus corazones. Después del año 100, yo quiero darte un poquito de historia. ¿Por qué actualmente las personas que supuestamente tienen fe en Dios, creen en Dios y pues están en una supuesta alianza o pacto, por qué razón no guardan el Shabbat? ¿Por qué razón se están rebelando a guardar el Shabbat y se han inventado una serie de doctrinas? Yo quiero platicarte un poquito de historia, de una manera muy sencilla. Después del año 100 de esta era común, estamos hablando que después del año 70, vamos a hablar de entre el 70 y el 100, después del 70 que se destruyó el templo de Jerusalén, pues hubo muchas revueltas, se levantaron diferentes caudillos, hubo revueltas, los celotes, en fin, que se levantaron en contra del sistema imperial de Roma. No estaban de acuerdo con lo que estaba sucediendo, y más cuando habían ya destruido, habían derribado, habían saqueado el templo. Sí, que el templo es un lugar de reunión, un lugar donde el pueblo se conectaba con el Eterno. Entonces, después del año 100, ya dijimos que entre el año 70 y el 100, hubo esas revueltas, y prácticamente Israel pues era un dolor de cabeza para el imperio, y pues empezaron a perseguir a los israelitas, y una manera de poder identificar quiénes eran los israelitas precisamente era sus reuniones en Shabbat, porque en Shabbat se reunían para leer la Torá, para estudiarla, en fin, y esa era una de las señales. Pero bien dijo nuestro Padre Eterno que el Shabbat es una señal, y precisamente el Imperio Romano podía identificar al israelita por sus reuniones en Shabbat. Entonces, el grupo de los gentiles que se reunían, yo quiero decirte que en todo este primer siglo, después de la resurrección del Mashiach, se reunían en Shabbat.
Pero cuando vieron esta situación de política, de persecución, de ir tras los israelitas y sobre todo los rebeldes en contra del imperio, entonces dijeron los gentiles que habían creído en el Mashiach, dicen, no queremos que nos involucren con los israelitas y vayan a pensar que estamos en contra del el sistema imperial de Roma. Entonces estos creyentes gentiles que creían en el Mashiach se empezaron a alejar de los mandamientos, se empezaron a alejar de lo que es la Torá, lo que conocemos como el Tanaj o Antiguo Testamento, lo empezaron a hacer a un lado. Ahí vemos cuando viene el marcionismo o Marción, después del año 100, vemos cómo hace la división, el famoso Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y empezó a escoger las cartas de Pablo, y pues ya para ese tiempo, entre el año 100 y 130, pues ya estaba la carta de Marcos, que fue el primer evangelio, pero en el año 100 al 130 se dicen los historiadores que hubo entre 2 y 3 interpolaciones que se le hizo la carta de Marcos. También ya estaban Mateo y Lucas, que se habían hecho más o menos en el año 85 de esta era común, entre el 85 y 90, y entre el 90 y el 100 se hizo el Evangelio de Juan. Quiero decirte que los 4 evangelios se contradicen y se refutan unos a otros. Te recomiendo una enseñanza, una serie que estamos dando, que se llama Rescatando el honor del Mashiach, y la primera enseñanza precisamente hablábamos del Nuevo Testamento y sus interpolaciones. Y bueno, todo esto es historia para que ustedes lo puedan investigar, corroborar. Y estamos viendo entonces, nos quedamos en que los creyentes gentiles pues se quedaron solos prácticamente en la sinagoga después que empezaron a perseguir a los israelitas. Y ahí empezó pues esa doctrina que habla del desplazo, pues ahora ya Israel ya pasó, ahora es la nueva iglesia. Entonces empezaron a alejarse de los mandamientos que identifican al pueblo de Dios, porque la Torá se le entregó y el pueblo se entregó a Israel. Israel la recibió, porque al decir que la recibió significa que hizo un pacto con el Eterno, un pacto de obediencia. Entonces estos gentiles, había una gran parte de romanos, pero pues había de diferentes nacionalidades que habían creído en el Mashiach, entonces dijeron, bueno, vamos a hacer algo, vamos a separarnos, que no nos confundan. Entonces empezaron ahí, decir, vamos a cambiar el Shabbat. Ahí vamos a hablar cuáles son los puntos que identificaban a Israel, ¿sí? Como israelitas. Mira, te los voy a mencionar. El Shabbat, como número 1. La Torá, la lectura de la Torá, el estudio de la Torá. Las fiestas del Eterno, que vienen en Levítico 23. El comer limpio, que viene en Levítico 11. El nombre, ¿sí? También el nombre del bendito Mashiach, Yeshua. Y bueno, en cuanto al nombre de lo que es el Eterno, pues también hay diferencias y bueno, yo creo que aquí en cuanto al nombre del Eterno, pues algunos dicen que no se debe mencionar, dicen Hashem, en fin, hay diferentes versiones y la cual lo vamos a respetar, mis amados. A mí no me gusta estar diciendo que tú estás mal, yo estoy bien y cosas así. Simplemente, ahora sí que conforme lo que el Padre te ha revelado, si tú le dices el nombre, tú pronuncias el nombre como Yahweh, ¿ok? Si tú dices Jehová, está bien. Si tú dices Jehová, pues como tú quieras. No vamos a estar imponiendo alguna situación. Lo que queremos es que aprendamos juntos y que conforme lo que el Padre te va revelando, pues tú vas a ir haciendo los cambios, los ajustes, como lo he ido haciendo, y yo sé que me falta muchísimo hacer muchos cambios y ajustes en mi vida, no creas que me sé todo. Entonces, regresando al punto, identifican a un israelita, el Shabbat, Torah, fiesta del Eterno, comer limpio, el nombre, y bueno, pues hablando del nombre de nuestro bendito Mashiach, que es Yeshua, pues ya ves que yo les contaba en una ocasión, que en el latín pues no pueden pronunciar fácilmente la palabra Yeshua, entonces ellos dicen Yeshu, Yeshu y así, y pues por el tipo de lenguaje y todo eso quedó Yeshu, Yeshu,
y así empezó hasta que quedó en Jesús. Y sobre todas las cosas, pues cuando ya lo divinizaron, fue cuando dijeron Jesucristo, que es una parte divina. Ya la palabra Jesucristo ya no es tan solo el Yeshua histórico que conocemos, sino también ya está en una parte como Dios, Jesucristo. Bueno, esa es la parte helénica romana. Entonces, pues, hablando del Shabbat, pues ¿qué fue lo que cambiaron? Pues bueno, como usted y yo sabemos, cambiaron de ya no reunirse en Shabbat o en sábado, sino en domingo. Recordemos que la mayoría eran romanos, muchos de ellos adoraban al sol, al dios Mitra, mitraísmo, y entonces dijeron, no, pues vamos a hacer el día del Señor es el domingo. Y luego la Torá dijeron, pues Marción, que fue uno de los que estaban en contra de las escrituras hebreas y todo lo que tuviera que ver con el Dios de los hebreos, dijeron, no, pues vamos a levantar y a darle más realce a lo que es el Nuevo Testamento. Y pues sí, a mí al menos así me enseñaron que no necesitaba leer el Antiguo Testamento, sino nada más el Nuevo. Y ahí viene el marcionismo, y aunque Marción pues también lo sacaron fuera de la iglesia por otras razones, pues bueno, sí tomaron la idea de lo que es el Nuevo Testamento. Y pues ya las fiestas de Yahweh que vienen en el Levítico 23, pues dijeron esas ya no porque son de los judíos, entonces nosotros vamos a celebrar nuestras propias fiestas. Y dentro de lo que es el judaísmo, pues no se acostumbra a celebrar los cumpleaños de los tzadik, de personas que han sobresalido y que digan, ay, mira, vamos a celebrar el cumpleaños de Moshe y que se esté celebrando, o sea, no es parte de la cultura, eso no lo hacen. Entonces, como acuérdense que lo que se estaba formando era una nueva cultura espiritual, dijeron, bueno, no vamos a celebrar las fiestas de Yahweh, pero vamos a celebrar nuestras propias fiestas. Y ahora vamos a celebrar al Mesías que hemos hecho a nuestra medida, que se llama Jesucristo. Vamos a celebrar la Navidad, entre otras fiestas paganas, que pues bueno, le dieron el tinte espiritual, como dicen, las cristianizaron. Como dije hace un momento, el nombre del Mesías fue Jesucristo, ya no era Yeshua. Y ya no era el pueblo de Israel, sino ahora es la iglesia. Entonces ya estamos viendo aquí historia. Con esto no quiero atacar mucho menos a ninguna denominación, simplemente es historia, por lo cual yo les pido por favor que investiguen todo esto. De esta manera entonces ya marcaron una separación con los israelitas y así es como formaron una nueva religión, un nuevo Mesías, un Mesías que estaba en contra de la Torá, un Mesías que ya no estaba de acuerdo con lo que Moshe había escrito, había dejado como legado por parte de nuestro Padre Eterno. Entonces, por eso nosotros vemos ahora en los evangelios que se están refutando, y ustedes pueden ver cuando dice, bueno, ustedes han escuchado de Moshe esto, pero ahora yo les digo, y esa es una manera de refutar, y tenemos que ver si realmente eso lo dijo el Mashiach, porque el Mashiach jamás va a ir en contra de lo que el Padre ya estableció. Entonces, estamos viendo que toda esta separación comenzó con el Shabbat. Empezaron a quebrantar el Shabbat de manera consciente, es decir, no lo querían guardar, y eso se llama rebelión. Yo sé que hay personas que me están escuchando y que dicen, yo sí lo quiero guardar, pero tengo la necesidad de trabajar, mi patrón me pide y ahora sí que me ordena que yo trabaje el sábado y pues tengo que trabajar, ok, está bien, pero en tu corazón tú quieres y quieres ahora sí que guardar el Shabbat y anhelas a hacerlo, pues bueno, no dejes de orar que Dios, que el Padre pueda proveer un mejor trabajo donde puedas tú guardar el Shabbat. Y bueno, pero yo me estoy refiriendo específicamente a aquellas personas que conscientemente no quieren guardar el Shabbat, y esa es una rebelión que al final va a traer muerte. Y bueno, aquí es donde nosotros empezamos a entrar a otra parte, que es precisamente lo que es la muerte. ¿Por qué dice ahí la muerte? Y yo les estaba diciendo hace un momento, si nosotros nos paramos ante cualquier rey y le decimos lo que nosotros pensamos y que no queremos hacer lo que él dice que debemos hacer, pues simplemente va el rey, va a decir, agárrenlo y córtenle la cabeza.
Pues bueno, si eso es humanamente, pues ahora imagínate con el Rey del Universo. Que quiero decirte también que el Rey del Universo no anda pensando, pues bueno, yo quiero matar a los seres humanos, quiero eliminarlos. Bueno, si eso fuera, ya lo hubiera hecho desde hace tiempo. Sin embargo, siempre hay esa esperanza, ese amor por el ser humano, no por el pecado que practica, esperando que ese ser humano se arrepienta. Por supuesto que Él lo sabe todo. Él sabe quiénes son los que se van a arrepentir y quiénes son los que realmente no van a hacer pacto con Él y no quieren hacerlo. Entonces vamos a ver precisamente Ezequiel 18. Ezequiel 18 nos está mostrando de que nosotros somos responsables individualmente ante Dios. O sea, todo lo que tú y yo hagamos somos responsables cada quien. Aquí no es que yo soy así por mis padres, porque mis padres no me amaron, porque mis padres me abandonaron, porque mis padres me enseñaron, porque yo lo aprendí de mis padres, porque mis padres eran ladrones y yo también aprendí a robar. Mis padres eran narcotraficantes y yo también aprendí a ser narcotraficante. Mis padres eran marihuanos y yo también soy marihuano. Mis padres eran esto y yo también. Mis padres eran adúlteros, yo también. No, yo creo aquí que nosotros somos responsables, cada quien somos responsables de los pecados que hagamos cada quien. Aquí no es de que los pecados que hagan los padres los van a pagar los hijos, no. Cada quien paga por sus propios pecados. Pero cuando estamos hablando de la iniquidad, que es otro tema, por cierto, tenemos una serie ahí en YouTube o también en el Blogger, tenemos una serie sobre la iniquidad, te recomendamos que la estudies, que la escuches. Hemos recibido muchos testimonios de personas, de familias, escucha esto, de familias que han sido bendecidos con esa serie que se llama La Iniquidad, y también hemos recibido testimonios de personas que fueron impactados y cambiaron su vida con la serie que se llama La Jerarquía del Reino. Estoy impactado de los testimonios que me comparten. Y bueno, Baruch Hashem, toda la gloria es para el Eterno, porque simplemente yo soy un vocero de la palabra, no digo otra cosa nada más que lo que está en la palabra y la leo. Y bueno, pues eso es como ¿cómo te decirlo? Te estoy recomendando esa serie. Bueno, regresamos a Ezequiel 18, y entonces somos responsables de lo que hagamos, y vamos a estar viendo salteadamente unos versículos. Y yo te recomiendo que después de esta enseñanza te detengas y te pongas a estudiar un ratito Ezequiel 18. Pero hablando de Ezequiel 18, el versículo 18 dice que cada quien muere por su propio pecado. Dice, pero su padre, por cuanto cometió fraude, hizo daño a su hermano y no hizo lo bueno a su pueblo, morirá en sus pecados. Entonces el 18 nos está remarcado. Cada quien es responsable de lo que hace, de su pecado. El versículo 20 nos está mostrando que si el justo pagará con justicia y al malvado se le pagará con maldad. Es decir, lo que siembras cosechas. Dijimos que es el versículo 20. El alma que peque, ese morirá. El hijo no será retribuido por los pecados de su padre, ni el padre será retribuido por los pecados de su hijo. La inocencia del inocente será sobre él, y el pecado del pecador será sobre él. Entonces, mis queridos, simplemente nos está diciendo, lo que tú siembras, lo cosechas. Es una ley que no falla, mis amados. Por eso, si nosotros estamos sembrando maldad, pues vamos a cosechar maldad. Si estamos sembrando murmuración, si estamos sembrando pecado, maldades, murmuraciones, levantar en falso muchas cosas, qué sé yo, robar, lo que sea, simplemente maldad, pecado, eso es lo que se va a cosechar. El versículo 21 nos habla que el malvado que hace teshuvá y se somete a los mandamientos va a alcanzar el perdón, ¿sí? Va a tener esa manera de ser restaurado, y el Padre no se va a acordar de sus pecados, no va a morir. ¿Por qué? Porque hizo teshuvá. Versículo 21. Pero si el inicuo se arrepiente de todos sus pecados que ha cometido,
guarda todos sus mandamientos y practica el derecho y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá. Bien, nos quedamos aquí en el versículo 21. Entonces, ¿se dan cuenta, mis amados? Estamos hablando ahora de una persona que estuvo haciendo lo malo, que era un malandrín, como decimos, pero malo hasta el hueso, pero se arrepiente. Hace teshuvá, regresa al Padre y viene al Padre y dice: Padre, perdóname, he pecado contra ti, he hecho tanta maldad, pero me arrepiento, quiero hacer un pacto contigo de obedecerte, de someterme a tus mandamientos, de caminar contigo en obediencia. Entonces, cuando esa persona viene con ese corazón humilde, pues el Padre lo perdona, lo restaura y dice algo que me llama la atención. Dice: y se olvida de nuestros pecados. El Eterno se olvida de su pecado y no va a morir. Fíjense que esto es interesante. Cuando una persona se arrepiente, hace teshuvá de corazón y viene ante el Padre y confiesa su pecado, se arrepiente, se aleja de ese pecado definitivamente, algo que me encanta es que el Padre nos perdona y Él, a partir de ese momento, nos ve como si nunca hubiéramos pecado. Así nos ve. Esto es impresionante. Entonces, después que nos perdona y nosotros estamos en esa comunión íntima después del perdón y cada día estamos caminando en ese perdón con el Eterno y nos acercamos a Él, Él nos ve como si nunca hubiéramos pecado. Eso es impresionante, mis amados. Impresionante. A mí me cautiva esa parte de mi Padre, de su amor. Y Él, fíjense, Él es omnisciente. Él sabe todo. O sea, no hay nada que no sepa. Sin embargo, cuando Él habla del perdón, Él no va a traer a memoria nada de lo que Él nos ha perdonado. Nunca más nos va a echar en cara lo que ya nos perdonó. Y esas son situaciones que tú y yo debemos aprender. Cuando nosotros perdonamos, cuando alguien nos pide perdón, debemos perdonar de corazón y no echarle en cara después de unos meses o un año, 2 años, echarle en cara lo que ya se perdonó. Y no es que tenga yo algo en contra de las mujeres, pero las mujeres tienen una memoria de elefante. Con el respeto, mis hermanas, de veras, tienen una memoria impresionante. Y hay cosas que a veces sucede que cuando no ha perdonado bien, de corazón, como Dios enseña que debemos hacerlo, de que quizás pues no se va a olvidar y va a estar, o sea, en la memoria, pero ya no nos va a lastimar. ¿Por qué? Ya no va a estar sangrando la herida. ¿Por qué? Porque ya se perdonó, ya se sanó. Pero a veces hay casos donde ya pasaron 15, 20, 30, 40 años y hay una discusión y saca: pero es que hace 40 años tú me dijiste, tú me hiciste. Hace 40 años, dice el hombre, ya ni me acuerdo, pero yo sí me acuerdo. Y todavía lo dice que le duele. Y bueno, por eso decimos con el respeto, porque se dice que los elefantes, las elefantas, porque hay matriarcado en los elefantes, las elefantas tienen una memoria impresionante. No se les olvida un rostro, y más si les hizo un daño, no se les olvida. Entonces, quiero decirte que nosotros debemos tener memoria de elefante para guardar la Torá. Sin embargo, no debemos ser con esa memoria de elefante con respecto a las heridas, a las cosas que han pasado en nuestra vida. Nosotros tenemos que aprender lo que el Padre Eterno nos está mostrando aquí en Ezequiel 18, donde dice: donde hay arrepentimiento, Él nos perdona y no se vuelve a acordar de ese pecado. Pero ya algo hablando del perdón, nosotros tenemos que perdonar. Si la persona nos pide perdón, tenemos que perdonar. Pero si la persona no nos pide perdón, tenemos que perdonar. Y antes de que nos pida perdón, ya nosotros habíamos perdonado. Significa que nosotros tenemos que perdonar de inmediato. Aquí nosotros no somos como Dios, ¿sí? Porque aquí Dios es diferente. La persona se acerca y arregla cuentas. Pero aquí Dios nos está pidiendo a nosotros que nosotros debemos perdonar a nuestro prójimo de inmediato.
No debe pasar mucho tiempo, sino que de inmediato debemos perdonar a nuestro prójimo, nos pida o no nos pida perdón. Y estas son cuestiones importantes del perdón. Seguimos avanzando aquí en el versículo 24, estamos en Ezequiel 18. Si el justo se aleja de la justicia, es decir, que ya no practica la Torá, ya no obedece los mandamientos, y practica la maldad o iniquidad, ¿merece vivir? Hace una pregunta. Y ahí mismo responde, dice, no, no merece vivir. Y no se recordará ninguna de sus obras justas. Entonces estamos hablando de una persona que pues empezó bien, estaba caminando en obediencia, obedeciendo los mandamientos, guardando el Shabbat, pero de repente dice, no, ya no. Y empezó a sacar otra doctrina, empezó a decir, esto ya no funciona, esto ya no se obedece el Shabbat. Entonces prácticamente dejó de ser justo, dejó de practicar justicia, ahora está practicando la maldad, está practicando iniquidad, desobediencia, rebelión en contra del rey. Y el rey, y hacen una pregunta al rey, ¿merece vivir esta persona que era un justo? Y la respuesta es no. Y tampoco se recordarán sus obras justas. Ahora en el versículo 26 dice, al hacedor de maldad muere por su maldad. Entonces el que hace lo malo va a morir por eso. Entonces aquí podemos ver algo que nos muestra este capítulo, que si hay teshuvá, que si hay arrepentimiento de corazón, porque teshuvá significa regresar al Padre y hacer pacto con Él. Regresar al Padre, arrepentirse con un arrepentimiento genuino de corazón, pedir perdón, o sea, ponerse en paz. Teshuvá es regresar al Padre y ponerse en paz con el Eterno. Eso es teshuvá. Regresar al Padre y ponerse en paz con Él, hacer un pacto, ¿sí? Un pacto de obediencia, de someterse a sus mandamientos. Entonces, si la persona hace teshuvá y obedece los mandamientos, va a obtener como resultado la vida eterna. Entonces, aquí creo que ya estamos hablando de un arrepentimiento genuino, de pacto, y luego de obediencia diaria de los mandamientos. Esto nos va a dar lo que es la vida eterna. Yo quiero leer versículo, ya para terminar aquí con Ezequiel, el 18, capítulo 18, 30 al 32. Por eso los juzgaré a cada quien según sus caminos, oh casa de Israel, declara el Señor de señores. Arrepiéntanse y apártense de toda iniquidad, a fin de que sus pecados no les sean piedra de tropiezo. Arrojen de ustedes toda la iniquidad que cometieron, y háganse un corazón nuevo y un espíritu nuevo para que no perezcan de la casa de Israel. Porque ya no me complazco en la muerte del que muere, declara el Señor de señores, más bien arrepiéntanse y vivan. Entonces yo les decía hace un momento que nuestro Padre Eterno no anda pensando de cómo matar más personas. No, Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento y nos está diciendo en lo que acabo de leer que seremos juzgados por nuestra conducta. ¿Cómo nos conducimos? ¿Cómo nos comportamos primeramente con nuestra esposa, con el esposo, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con los compañeros de trabajo? Simplemente cómo nos comportamos empezando desde casa hacia afuera. Y dice ahí también algo que me llama la atención, dice que el pecado trae ruina. Si nosotros no nos arrepentimos y seguimos pecando, eso va a traer ruina al matrimonio, ruina en la relación con los hijos, ruina financiera, en fin, ruina por estar pecando. Se necesita, y dice aquí, el Padre nos sugiere que se necesita un nuevo corazón, un nuevo espíritu para poder obedecer los mandamientos. Y aquí el Eterno no quiere la muerte de nadie, por eso está diciendo, conviértanse. Esa palabra de convertirse nos está refiriendo al arrepentimiento, a la teshuvá. Y recuerdo una vez más, teshuvá es regresar al Padre y ponerse en paz con Él. Eso es teshuvá, regresar al Padre y ponernos en paz con Él. Y cuando nos ponemos en paz con Él es porque confesamos nuestros pecados y rogamos su perdón. Y fíjense lo que dije, rogamos su perdón. Y pues Él, en su infinita misericordia y amor, nos perdona
y Él espera de nosotros que tengamos fruto de arrepentimiento. Porque a veces hay personas que nada más se arrepienten por el momento, de labios para afuera. No es un arrepentimiento de corazón, sino es un arrepentimiento falso. El Padre quiere que tú y yo seamos genuinos, que seamos sinceros con Él, que nos arrepintamos de corazón y que demos fruto de arrepentimiento. Esa es la verdadera Teshuvá. Teshuvá es regresar al Padre, ponernos en paz con Él, hacer un pacto con Él y dar fruto de arrepentimiento. Y dice, y con esto nosotros vamos a vivir. Vamos a vivir. Y fíjense, refiriéndonos con esta referencia de lo que acabo de leer de Ezequiel 18, precisamente la escritura aquí en Éxodo 32, del 33 al 34, nos está hablando de lo que el Padre Eterno está hablando del pecado y sobre la vida eterna, sobre el libro de la vida eterna. Capítulo 32, 33 y 34, estamos viendo que pues Moshe estaba intercediendo precisamente por lo que sucedió con el becerro de oro y estaba sucediendo, intercediendo por el pueblo, diciendo, pues bórrame a mí, pero perdona, ten misericordia. Y fíjense aquí lo que le contesta el Eterno a Moshe. Estoy precisamente en Éxodo 32, 33 y 34. Pero Yahweh contestó a Moshe, yo borraré de mi libro aquel que haya pecado contra mí. Ahora ve a llevar a este pueblo a donde te he dicho. He aquí que mi ángel irá delante de ti, pero el día de mi visitación los voy a castigar por su pecado. Entonces aquí lo que estamos viendo es que el Eterno, Él es soberano para borrar de su libro, del libro de la vida eterna, para borrar a aquel que haya pecado. Entonces ya tenemos Éxodo, tenemos Ezequiel, tenemos aquí Éxodo 32, Ezequiel 18. Y fíjense cómo Pablo toma estas dos partes, la Torah y el profeta, lo que escribe el profeta y lo que escribió Moshe, otro profeta. Ahora sí que los profetas, y fíjense cómo lo termina, y con esto vamos a cerrar la enseñanza, Romanos 2, 1 al 13. Recordemos que en esta parashá estamos trabajando, estudiando, meditando en tres palabras, que eso fue lo que nos ocupó en este día: Shabbat, muerte y vida eterna. Ahora estamos hablando de vida eterna. Y vámonos a Romanos 2, del 1 al 13. Y fíjense cómo Pablo, esta sí la escribió, esta carta sí la escribió Pablo. Por eso no tienes excusa, oh hombre, que juzgas a tu prójimo. Ahora antes de seguir leyendo el capítulo 2, tenemos que ver el contexto, qué es lo que venía diciendo el Rab Shaul. Y estaba hablando de los pecados del hombre, de toda la depravación sexual, de toda la perversidad, desobediencia a los padres, en fin, de todo el pecado que estaba haciendo el hombre, y que no tan solo el que los practicaba, sino aquellos que también estaban de acuerdo con esa práctica, aunque no lo hicieran, pero que estaban de acuerdo. Entonces, dice ahí, por eso no tienes excusa, hombre, que juzgas a tu prójimo, porque en lo que juzgas a tu prójimo te juzgas a ti mismo, porque tú que juzgas también andas en tales cosas. Y sabemos que el juicio de Dios es según verdad contra los que andan en estas cosas. Pero ¿acaso supones, oh hombre, tú que juzgas a los que andan en estas cosas mientras también tú andas en ellas, que escaparás del juicio de Dios? ¿O eres insolente contra la riqueza de su bondad, contra su paciencia y contra la oportunidad que Él te ha dado, ignorando que la bondad de Dios te conduce al arrepentimiento? Sigo leyendo capítulo 2, versículo 5. Pero por la dureza de tu corazón no arrepentido, reservas para ti tesoro de ira para el día de la ira y para la manifestación del justo juicio de Dios, quien recompensará a cada uno conforme a sus obras, concediendo vida eterna
a los que por la perseverancia en acciones dignas buscan gloria, honra, inmortalidad. Ahora, checa lo que está diciendo Pablo en el versículo 6. Él está diciendo que el Eterno va a dar recompensas, ¿sí? Y pues precisamente lo va a hacer a través del Mashiach. Va a entregar esas recompensas, ¿sí? Por las obras, ¿sí? Vamos a ser recompensados por las obras. Y esas recompensas, de acuerdo a las Escrituras, van a ser entregadas en el regreso del Mashiach, cuando los justos resuciten, los muertos que son justos resuciten. Bueno, dice, concediendo vida eterna a los que por la perseverancia en acciones dignas. En otra versión dice buenas obras. Y la única manera de hacer buenas obras, de acuerdo a lo que se escribió a Timoteo, cuando dice que las escrituras son buenas para redarguir, exhortar, y en fin, todo eso, y al final dice para hacer buenas obras. Y al decir escrituras, en el primer siglo, escrituras significa el Tanaj, la Torah y los profetas. Entonces, si yo obedezco lo que está en las escrituras hebreas, que es el Antiguo Testamento, como se conoce, si yo practico fielmente eso, mi nombre se va a mantener escrito en el libro de la vida. Porque en el momento que hemos creído en el Mashiach Yeshua, que hemos sido nosotros justificados por la fe en el Mashiach, por sus méritos, hemos sido justificados. Entonces nos declara justos delante del Rey. Nuestros nombres son escritos en el libro de la vida porque ya no hay pecado en contra nuestra. El Padre nos ha perdonado por ese arrepentimiento. Pero mi nombre va a permanecer en ese libro si yo me mantengo haciendo buenas obras. Después que yo me arrepentí, después que hice pacto, es decir, que hice teshuvá, me puse en paz con el Eterno por medio del Mesías Yeshua, entonces estoy en paz. Entonces el Padre está esperando que a partir de ese momento que hice pacto con Él, Él está esperando de mí buenas obras, obras dignas. Entonces eso va a mantener mi nombre escrito en el libro de la vida eterna. Entonces dice, por esa perseverancia en naciones dignas, versículo 7, buscan gloria, honra e inmortalidad. Checa el dato, inmortalidad significa vida eterna también. Dice 8, y retribuyendo con ira y furor a los que muestran oposición y no obedecen a la verdad. Recordemos que en la mentalidad israelita hebrea, verdad significa Torah, ¿ok? Justifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, ¿ok? Entonces está aquí remarcando, y no obedecen a la verdad, sino que se oponen, y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la iniquidad. Entonces yo creo que aquí nos dice el 8, retribuyendo ira y furor a los que se oponen a la Torá, a los que se oponen a los mandamientos, a los que se oponen al Shabbat, a los que se oponen a comer limpio, a los que se oponen simplemente en desobedecer los mandamientos. Dice 9, aflicción y ansiedad cualquiera que practique lo malo, a los judíos primeramente y también a los gentiles, pero gloria y honra y paz todo aquel que practique lo bueno, a los judíos primeramente y también a los gentiles. Porque delante de Dios no hay acepción de personas. Porque todos los que han pecado sin la Torá, también sin la Torá perecerán, y los que han pecado con la Torá serán juzgados por la Torá. Versículo 13, ponga atención. Porque no son los oidores de la Torá los que son justos delante de Dios, sino que solo los que ponen por obra la Torá son justificados. Y yo quiero decirte aquí Pablo nos está mostrando la importancia de la Torá nuevamente. En otra versión, aquí dice serán justificados, en otra versión dice serán justos. Para el Padre Eterno, justo es aquel que practica la Torá, que obedece los mandamientos. Ese es un justo. Y el justo hereda la vida eterna. El justo practica buenas obras. Entonces, si se dan cuenta, ya estamos cerrando esta enseñanza, mis amados. Nos damos cuenta, la palabra Shabbat, muerte y vida eterna están conectados perfectamente. Aquellos que se oponen
a los mandamientos van a cosechar con muerte por haberse opuesto a lo que el rey ha decretado. Lo que el rey ha decretado en los mandamientos. Lo único que tenemos que hacer, si es que amamos a Dios, el Eterno, el Padre Eterno, si es que lo amamos, lo único que tenemos que hacer es obedecer. Punto y se acabó, no más. Pero aquel que se opone, como lo acabo de leer aquí en Romanos 2, del 1 al 13, aquel que se opone es digno de muerte. Aquel que se opone es candidato de que su nombre sea borrado del libro de la vida eterna. Mis amados, creo que lo que hemos platicado hoy es relevante y te animo a que leas toda la porción de la Parashá y pues también estos pasajes de Ezequiel 18 y Romanos capítulo 2 del 1 al 13, que son lecturas anexas que leímos hoy, para poder comprender la relación entre el Shabbat, la muerte y la vida eterna. Mis amados, amemos al Eterno. Salgamos de esas ideas que van en contra de lo que el Padre ha establecido. Cada Shabbat tenemos una gran oportunidad de honrar al Rey. En cada Shabbat tenemos esa oportunidad de vivir y disfrutar al máximo esa paz que solo Él nos puede dar. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros recibimos el Shabbat, la esposa hace una oración y luego oramos y tenemos al menos su servidor, hacemos de manera muy sencilla, pero con la esencia de lo que es el Shabbat. Tenemos ese tiempo de recibir y de honrar al Rey, de darle la bienvenida. ¿Sabes qué? De veras no se compara. Hay una paz impresionante, incomparable. Y eso abre las puertas para que el Rey confirme que somos de Él. Eso abre las puertas para que el Rey del universo habite con su presencia en nosotros, dándonos paz. Así como le dijo a Moshe, mi presencia irá contigo y te daré paz. Cuando nosotros guardamos el Shabbat, estamos invitando a que el Rey del universo camine con nosotros. Que en esa semana que se va a iniciar, después que termine el Shabbat, prácticamente le estamos diciendo, Padre, por favor, camina con nosotros. No queremos caminar solos. Por eso Moshe le estaba diciendo, si no vas a ir con nosotros, no nos vamos a mover. Y yo creo que es interesante que nosotros veamos esa parte del Shabbat. Porque cuando nosotros lo practicamos de corazón para honrar al Rey, de manera sencilla, pues el Rey lo ve, Él ve nuestro corazón. Entonces estamos diciéndole al Rey, te estamos honrando porque te amamos. Y ahora te invitamos, amado Padre, que camines con nosotros en esa nueva semana que se va a iniciar y que si a ti te place que lleguemos a otro Shabbat después, también lo vamos a celebrar porque te amamos. Pero te invito, Padre Santo, a que camines con nosotros. Entonces, cuando hacemos esto, mis amados, y estamos celebrando el Shabbat, y toda la familia ahí reunida, estamos invitando al Padre a que camine con nuestro matrimonio, a que camine con nuestros hijos, a que camine nosotros como familia juntos, y que caminemos con Él. Y reitero esa palabra de con Moshe en Éxodo 33. Camina con nosotros, por favor, Padre, le estaba diciendo. Y mi presencia, le contestó, mi presencia irá contigo y te daré paz. Y eso es lo que sucede en el Shabbat. Cuando abrimos la puerta para recibir el Shabbat, simplemente la presencia del Eterno va con nosotros en esa celebración y nos va a dar Shalom. Por eso decimos también Shabbat Shalom. Entonces, mis amados, esta es la reflexión de esta semana. Ruego a mi Padre que haya sido de bendición como lo fue para mí y que a ti te bendiga, y si tú crees que esto es bueno, pues compártelo con alguien, con muchos ahí en tus redes, compártelo, comparte YouTube, iVoox, en fin. Y bueno, pues
te recomendamos que busques simplemente en Google Ministerio 710, vas a encontrar el blog, vas a encontrar iVoox, vas a encontrar iTunes. Si tú usas iTunes, busca en podcast, busca Ministerio 710, dale like también, en fin, suscríbete en YouTube, suscríbete en todos los medios que tenemos, síguenos también en Facebook, simplemente búscanos ahí en Facebook con @amor por la verdad. @amor por la verdad, tú lo pones en el buscador, @amor por la verdad, todo junto, y vas a encontrarnos. O también busca Ministerio 710 y nos vas a encontrar. Bueno, mis amados, pues hoy tenemos esa oportunidad de celebrar el Shabbat. Disfrutemos la cena al máximo, disfrutemos la familia, y que el shalom de lo alto que viene desde el corazón de nuestro bendito Padre inunde y sature nuestros hogares. Les mando un fuerte abrazo, mis queridos hermanos. Y bueno, si Abba lo permite, estaremos desde el 15 hasta el 21 del mes de marzo en la ciudad de Chicago, Illinois. Ahí estaremos compartiendo enseñanzas de la Torá, pero con aplicación en la vida de los jóvenes, de los matrimonios, de las mujeres, de los hombres. Y bueno, estaremos tratando otros temas que quieren que hablemos. Y bueno, será un tiempo bastante hermoso que también lo voy a disfrutar al máximo, conocer a mis hermanos de allá de Chicago, Illinois, de la Casa del Alfarero. Bueno, ahí en Facebook está toda la información. Si tú vives ahí en Chicago, pues espero poderte saludar y podernos dar un fuerte abrazo y conocernos. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a hacer una pequeña oración. Padre, te damos gracias por tu amor. Gracias por perdonarnos y no recordar el pecado que nos has perdonado. Padre Santo, nosotros queremos ser como tú, de perdonar y no recordar el pecado o la ofensa que hemos perdonado. Queremos imitarte como así imita un hijo a su padre, y en esa área del perdón, Padre Santo, tú nos enseñas muchísimo. Queremos ser como tú, de perdonar de corazón, hacerlo en la vida diaria. Padre, gracias por la familia que nos has dado, por la esposa, el esposo y los hijos y todos los familiares, Padre Santo, y queremos caminar en obediencia, no queremos oponernos a tus mandamientos, queremos ser obedientes por una sola razón, porque te amamos. Padre Santo, en el nombre bendito de nuestro bendito Mesías Yeshua, te damos gracias por sus méritos que Él hizo por nosotros, por eso nos acercamos a ti, con libertad, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Y Padre, yo levanto a tu congregación a nivel de global, internacional, en todas las naciones. Levanto a tu congregación. Que Yahweh te bendiga y te guarde, que haga resplandecer tu rostro sobre ti, te dé gracia y te dé sobre todo shalom. Queridos hermanos, si Abba lo permite, nos estaremos oyendo en otro episodio más de la Parashá del año 5779. Soy tu amigo Ernesto Rosas desde la ciudad de Pachuca, Hidalgo, México. Estamos grabando para Ministerios 710. Shabbat Shalom.